Y mira vos, ¿no? Qué casualidad, en el último día de este 2025 también tenemos un momento central. José, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hoy pensaba, no me parece mal que el año termine un miércoles. A mí no me cae mal tampoco. Parece muy bien. Lo que sí nos ha sucedido a mí, a Patri y a algunos oyentes ahí es como que sentimos que tenemos 2 fines de semana en una semana y venimos de 2 semanas así. Claro, sí, no, perderse con los días, sí, pero me pasa todos los feriados, no le voy a echar la culpa a fin de año. No. Nunca saber si es lunes, miércoles, domingo. Bueno, pero ahora que uno, viste, quieras o no, un brindis por acá, una comidita por allá, una cosita por allá, es como que de verdad, 2 fines de semana en una semana hemos tenido. ¿Vos cómo lo venís llevando? Hasta esta altura, bien. Hasta hoy, ahora, 11:43 de la mañana. Hasta ayer, bien. Bien. Después ya este horno en el que estamos viviendo, por ahí ya estaría como para, o sea, bajemos la temperatura. Vamos a visitar a Papá Noel a su casita, allá al Polo Norte, que ya ahora debe estar descansando hasta el año que viene. Cuando pase el tubús a la Antártida me lo tomo. Perfecto, acordate que los tubús hoy hasta las 5 de la tarde como mucho. Claro. 34.6 la térmica, Josefina Esther, como para ponerle un poco de número a esa sensación. Momento central, el último de este año. Aprovecho antes de que nos metamos para agradecerles profundamente a todo el equipo periodístico de Central de Noticias por esta participación, por traernos info siempre, bueno, como decimos, verificada, fácil de entender, bien explicadita, sin ningún rasgo ahí de ningún tinte, ve la información por ahora, como dice Majul, pero en serio, gracias por eso, por compartir lo que hacen todos los días con nosotros acá los miércoles. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarnos, por sumarnos a esta propuesta. La verdad que estamos re contentos y nos encanta. La verdad que nos encanta la radio, así que esta es una súper oportunidad y nada, vos sos amiga nuestras de... Yo estoy cumpliendo un sueño, chicos, trabajando con Josefina Esther. De otras vidas, así que estamos súper contentos de poder estar haciendo el momento central, que también es una oportunidad para profundizar en temas, para dedicarnos en más profundidad a alguna cuestión, que por ahí el resto de la semana pasa volando como el resto de la agenda de temática del periodística de Olavarría. Eso, además, la cantidad de cosas que suceden de manera simultánea que te impide un poco, ¿no? Como profundizar en algunas cuestiones, ver con más detalles, tratar de entender, porque a veces uno o repite o lee pero cuesta entenderlo. Exacto, y contextualizar cosas y ponerlas un poco en la línea del tiempo y en la línea de sucesos que por ahí se pierden en la neblina del tiempo y en la neblina a veces específicamente generada. Así que bueno, cerramos el año y vamos a cerrar el año de una manera. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer. Nos ordenamos ya, escúchame, nos venimos ordenando antes del 24 para esta columna del día de hoy, pero bueno, la realidad cambia. Claro, como dijo un presidente, pasaron cosas. Entonces, la agenda de Olavarría no te deja respiro, así que 31 de diciembre que tenemos un tema nuevo, porque no podía ser de otra manera. Y vaya tema, y Josefina. Un temón que fue de muy sorpresivamente declarado este lunes cuando Copa Electric convocó una conferencia para las 13:30. Eso, por favor, destaquémoslo. Una conferencia a las 13:30. Un lunes 29 de diciembre en la que Copa Electric anunció que tomó la decisión de no prestar más el servicio de obras sanitarias. Esas fueron las palabras que utilizó el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, para decir que la intención de la cooperativa es dejar de prestar el servicio de obras sanitarias. Es una intención, no es un hecho, ¿sí? No es algo que va a suceder ya. Exacto, no es algo que sucede ya. De hecho, la cooperativa sigue a cargo de la administración del servicio de obras sanitarias, pero ellos tienen la intención de dejar este servicio. Bien. Es una salida con 2 años de anticipación. ¿Sí? Bien, porque el contrato, la concesión... un año y medio de anticipación, exacto. Okay, la concesión está el 31 de marzo de 2027. Bien, así que hasta ese momento Coop Electric deberá seguir prestando el servicio. ¿Cómo es? Ese es el plazo de si la concesión continúa. Ok. Ellos quieren deshacerse antes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el proceso de devolución? Eso está establecido en el pliego y implica que la cooperativa declare su intención y que el municipio, que es el poder concedente, lo acepte. Claro. ¿Sí? Que ahí ya tenemos otra instancia más que también debe transcurrir en los canales legales del municipio, donde la cooperativa tiene que argumentar legalmente por qué devuelve la concesión de servicio. Claro. Una concesión que en realidad ya estaba vencida, en el sentido de que había terminado en el año 2022.
Ajá. Porque se habían cumplido 25 años desde el otorgamiento en el año 1997. Lo recuerdo. Pero, como está previsto en el pliego, se puede hacer uso de un pedido de prórroga, un periodo de extensión de esa concesión. Y Copelectric pidió esa extensión en el año 2022, se extendió el servicio y es por eso que ahora vence en el año 2027. Claro, lo extendieron 5 años más. 5 años más. Previsto. Exactamente. Se extiende en las mismas condiciones en las que se prestaba. O sea, solamente se prorroga el plazo. No se modifica ningún otro aspecto de la concesión. Claro, cada uno de los artículos del pliego tiene que seguir cumpliéndose de la misma forma como se hizo en los 20 y pico años previos, ¿no? Exactamente. Bien. Para las dos partes, tanto para el poder concedente como para la empresa concesionaria. Bueno, en una conferencia de prensa se anunció esta decisión que se había comunicado un ratito antes al Ejecutivo. Sí, leí eso por ahí que fue prácticamente de forma simultánea la comunicación a los medios y a la sociedad y a los trabajadores y a todos. Fue prácticamente simultánea, o sea, un ratito antes se comunicó la decisión al municipio y de hecho desde el Consejo de Administración se informó que fue el delegado del municipio en Copelectric quien se encargó de hacer esta comunicación. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué Copelectric toma esta decisión ahora? Lo que se expresó tiene que ver con la situación económica en la que está la cooperativa, en realidad en la que está la concesión de este servicio, las condiciones de este servicio. Lo que explicó Aramburu es que de 2001 hasta ahora, o sea, 2001 fueron 4 años después de iniciar la concesión. Subrayemos ese dato. A partir de 2001, él señala que la economía argentina empezó a ser inflacionaria. Empezó a tener niveles superiores de inflación año a año. Y que a partir de eso las tarifas se empezaron a diferenciar, a diferenciar respecto de lo que iba aumentando la inflación y que entonces los costos de la prestación del servicio iban generando déficit porque no se alcanzaban a cubrir con las tarifas que se otorgaban. Bien. Ellos van señalando a lo largo del tiempo cómo esto se va complicando, pero dicen que a partir del año 2017 empieza a ser cada vez más complicado para la cooperativa y que se llega a este año 2025 con una pérdida mensual estimada entre 200 y 250 millones de pesos. ¿Mensual? Mensuales. Es un montón. Informado por Aramburu, por el presidente de la cooperativa. Hay que decir que después, cuando habló otro de los miembros de la cooperativa, Oscar Angeletti, dijo que la pérdida mensual era de 300 millones. ¿Sí? Pero el presidente dijo entre 200 y 250 millones por mes. Más o menos desde el 2017 hasta esta parte, a grosso modo, eso es el término de la pérdida. Lo que no termino de poder hilvanar en la línea del tiempo que nos estás haciendo es si desde el 2017 ya advirtieron que la situación era medianamente insostenible. No entiendo la prórroga. Tampoco se entiende mucho, pero de cualquier manera. El servicio 5 años más y no lo podés sostener, ¿no? Exactamente, esa es una gran pregunta que queda flotando de la sucesión de hechos. Claro. ¿Sí? De la sucesión de hechos que vamos analizando. En un ratito vamos a analizar cómo fueron los aumentos del servicio. Por favor, ¿sí? En un momento vamos a repasar eso. Pero volvamos siempre a la conferencia. Ellos explicaban esta sucesión de eventos, explicaban esta extensión del contrato hasta 2027 y es por eso que deciden cortarlo ahora con el argumento de que es imposible sostener el servicio. Ellos lo que aducen es que la falta de actualización tarifaria habla de un incumplimiento del contrato por parte de del municipio, de que lo que recaudan actualmente alcanza solo para sostener los sueldos de los 30 empleados que tienen servicio de obras sanitarias y que no pueden afrontar el resto de los costos de la prestación del servicio. Entonces, por eso es que hablan del incumplimiento de contrato por parte del municipio y ese es el argumento central con el que la cooperativa se presenta para devolver, para hacer esta devolución que les decía. Claro. Lo que en palabras de Aramburu dijo, es imposible sostener el servicio. Copelectric va a continuar la prestación porque, como les decía, esto es un proceso que tiene que cumplir con ciertos pasos y no se sabe cuánto va a durar
Claro. ¿Sí? En caso de que el Ejecutivo lo acepte, que ya han dado indicios de que no lo va a aceptar, ¿sí? La jefa de gabinete ya dio una entrevista en otro medio local diciendo que no van a aceptar esta devolución. Pero bueno, de cualquier manera deben transcurrir los pasos legales correspondientes. Lógico. Copa Electric pidió un nuevo pedido de actualización tarifaria. Esto se Recordemos, José, porque por ahí a veces lo hemos hablado, incluso a principios de años también lo hablamos, los aumentos que pide Coop Electric tanto para el servicio de obras sanitarias como para el servicio de energía eléctrica tienen que ser aprobados, tratados y aprobados por el Consejo Deliberante. Los del agua. Los del agua. Los del agua tienen que ser aprobados por el Consejo Deliberante, porque es el poder concedente, es el municipio y es así está previsto que sea el Consejo Deliberante el que defina tarifas. Bien. O sea, no solo la del agua. Todas las tarifas en realidad deben ser aprobadas por el Consejo Deliberante. Transporte público. Hay cuestiones que está prevista que también el Ejecutivo puede intervenir, no en el caso del servicio del agua. Ok, perfecto. Pero sí, acá entonces, los pedidos se presentan al Consejo Deliberante, que es el que debe hacer la actualización. En la luz no, porque es una concesión provincial. Entonces es la provincia la que fija las tarifas. Bueno, de cualquier manera, ellos recuerdan esto. A principio de año, en febrero, se presentó un pedido de aumento de 107%. No tuvieron respuesta y dice que ni siquiera se convocó a la audiencia pública y que el tema quedó en conversaciones. A raíz de la situación general de la cooperativa, es imposible sostener un servicio que nos da aproximadamente entre 200 y 250 millones de pesos mensuales de pérdida. Esto lo dijo Aramburu como resumen de toda la situación. El pedido se presentó en el Consejo Deliberante, como dijimos. Bueno, hemos sido víctimas de la política. Esto lo dijo Carlos Díaz, uno de los autoridades del Consejo de Administración y que también fue presidente del Consejo de Administración de Coop Electric en algún momento. Para justamente cuestionar esto, no hemos recibido ningún tipo de aumento que nos pueda salvar las papas de esta gestión, ni de la gestión anterior de Ezequiel Gali. Acá vamos a ser realistas, vamos a meter a todo en una bolsa. ¿Sí? Entonces, los cuestionamientos no son solo a esta gestión municipal, sino a la anterior también, que la anterior, digamos, fue doble. Entonces, fueron dos gestiones a cargo de un mismo ejecutivo. Entonces, están hablando exactamente de 3 periodos municipales a los que están cuestionando este concepto que dijo Aramburu, son las tarifas políticas. ¿Sí? Claro, algo así fue como lo que dijo, que se ponía una tarifa política para que se pueda pagar, pero no la real que se necesita. Exactamente, para cubrir ese los es el concepto que introduce Aramburu. Hablar de tarifas políticas para justamente señalar la diferencia entre la tarifa que requeriría la cooperativa, según sus números, para sostener la prestación del servicio, y la que finalmente se termina aprobando. Es cierto, cuando ahora analicemos los números que se van pidiendo y aprobando, es que hay diferencias, ¿sí? Coop Electric pide un número y el Ejecutivo otorga otro, y suele ser un poco menor. Bueno, Jorge Rodríguez Setses, otro de los miembros de la administración, dijo: este es el resultado de la hipocresía de los distintos gobiernos municipales y de los concejales, ¿sí? Para justamente cuestionar esta misma situación de no haber tenido aumentos tarifarios. Todo salió Coop Electric. La verdad que sí. Todos con declaraciones muy fuertes. Con declaraciones muy Primero fuertes. Por una conferencia de prensa que es importante. Es muy importante. Es muy importante para poner de cara a la sociedad toda la visión que tienen, y que evidentemente es una visión compartida, ¿sí? Por todos los miembros del Consejo de Administración. Y como te decía, de las personas que yo te estoy nombrando y los que no te estoy nombrando eran presidente, tesorero, protesorero, secretario, prosecretario, síndico, o sea, autoridades de vocales también había. O sea, del Consejo de Administración. Exactamente, muchos miembros del Consejo de Administración poniendo la cara a esta situación, a esta decisión y a estas declaraciones, con expresiones muy críticas hacia la gestión. Pero a ver, también tenemos que recordar que Ignacio Aramburu fue concejal. Sí. Fue concejal, está bien, antes, hace mucho. Sí, pero formó parte del Consejo Deliberante de Olavarría. Estaba sentado en la mesa Carlos Cosia, que también fue concejal hasta ayer. Hasta principios de este mes también fue concejal. Entonces,
no es que Copelectric no tuvo sus propios representantes en el Consejo Deliberante. Es cierto que no tuvo mayoría propia, digamos, no había un bloque Copelectric. No había un bloque, claro. Pero de cualquier manera tampoco es función de una cooperativa tener un bloque político. Pero sin embargo ahí estaban y han estado sus representantes y han llevado la voz de la cooperativa al Consejo Deliberante para en muchas situaciones, incluyendo los pedidos de aumento tarifario del agua, ¿sí? Uh-huh. Así que hay ahí también un ruido en las expresiones que se hacen y en las acciones que se llevan adelante. Por eso nos sirve tanto contextualizar siempre. Exactamente, y recordar los nombres, quiénes son, de dónde vienen y también de dónde viene toda esta situación. ¿Es irrevocable la decisión de cortar la concesión? Esa es una pregunta que se hizo varias veces a lo largo de la conferencia de diferentes formas. La respuesta que dio el presidente es: nosotros cualquier cosa que sea para bien de la cooperativa, de los socios y de los vecinos, por supuesto que la vamos a analizar. No es que hemos tomado una decisión, pero en estas condiciones es imposible continuar prestando el servicio. ¿Sí? Entonces, está de alguna manera planteando la urgencia en el cambio de las condiciones. Sí, en que se resuelva, por lo menos que se vea, que se encare de otra forma, de manera urgente, entre 200, 300 millones claro, de 200 a 250 millones de pesos de déficit. Hasta ahora la política fue que en vez de analizar los costos, como estos habían aumentado, y otorgar una tarifa que considere este aumento de costos, siempre se nos otorgó una tarifa política y no es sostenible. ¿Sí? Eso es lo que decíamos hoy. Exactamente. Sí. Estas son las palabras del presidente del Consejo de Administración, pero como les decía y también fui citando, hablaron todos los otros miembros que estaban sentados en esa conferencia. Mismo sentido. Exactamente. Todos tirando para el mismo lado. Bueno, como yo les decía, en las audiencias públicas que se hacen antes de los aumentos, a partir de la gestión de Ezequiel Gali, se empezaron a hacer audiencias públicas antes de habilitar los aumentos. Sí. En esas audiencias siempre Copelectric plantea la necesidad de aplicar diferentes mecanismos de actualización tarifaria automática. Para eso hay que reformar el pliego, claro. ¿Sí? El pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones solo se modifica con una licitación. No se puede modificar el pliego sobre el que ya está licitado. Claro. Exactamente. O sea que ahora, en caso de que en el 2026 el pliego puede llegar a ser distinto, porque empezamos de cero, digamos. Exactamente. Empieza todo de cero. Exacto. El pliego que está actualmente vigente prevé que la cooperativa puede aplicar un aumento ad referéndum del Consejo Deliberante. O sea, bien. Puede aplicar un aumento por sí mismo, pero después el Consejo Deliberante tiene que ratificarlo. Pero esto hasta ahora nunca se utilizó. ¿Sí? Este mecanismo nunca fue utilizado por la cooperativa. Bien. Vamos a ir hasta diciembre de 2020. Ok, después tengo que hacerte una pregunta, me lo voy a anotar acá porque no te quiero sacar del hilo. En diciembre de 2020, por mayoría, se aprobó un aumento de 113% en el servicio de agua. Sí. Ese proyecto tuvo el voto positivo de Juntos por el Cambio, que en ese momento era el oficialismo, y 2 concejales que se sumaron de un bloque opositor, que se sumaron a apoyarlo y así le dieron la mayoría. Y lo aprobaron. Y lo aprobaron. Entonces, 2020, 113% de aumento. Bien. Se aprobó en diciembre y la audiencia pública se había hecho en marzo, justo antes de la pandemia, antes de que se declarara la pandemia, se hizo una audiencia pública y ahí Copelectric pidió formalmente el aumento. Entonces pasó prácticamente un año, ¿sí? 9 meses, 10 meses, entre que se formalizó, claro, el pedido de aumento y que se otorgó. Bien. En abril de 2023, otra vez, por mayoría, se otorga un aumento del agua, 246%. Sí. En noviembre de 2024, ¿sí? Ya gestión de Maximiliano Wessner, por unanimidad en este caso, el Consejo Deliberante autorizó un aumento de 341% en el servicio de agua. I remember ese momento. En ese momento, cuando se aprobó 341%, Copelectric pedía 452%. ¿Sí? Entonces tenemos 100 puntitos de diferencia. Sí, ahí en ese último video, siempre pidieron más de lo que fue otorgado. Exactamente. Entonces, el pedido había comenzado, ese pedido que se aprobó en noviembre de 2024, se había presentado en febrero de 2024. ¿Sí? O sea, entonces, que también ahí tenés unos 7 meses de... Exactamente, unos 7, 9 meses de diferencia entre que se presenta la solicitud y que se otorga. ¿Por qué señalamos esto? Porque en un contexto inflacionario como fue el año 2024, como fue el año 2023,
meses de diferencia, la verdad que es cierto que hacen a diferencias económicas muy sustanciales. Destacadas. Exactamente. Sí, porque los porcentajes de inflación eran altos en esos momentos. No que ahora no lo sean, pero también eran mucho más altos. Claro, eran mucho más altos y estamos hablando de otros dígitos. Y psicológicamente estábamos también en una vorágine de inflación. De inflación. Exactamente. Para ese momento, o sea, para noviembre de 2024, cuando se aprueba el último aumento de 341%, además Copa Electric había pedido que se aplique la cuota capital, algo que estamos pagando en las facturas. Esa era la que yo te quería preguntar. Ya se había habilitado el cobro de la cuota capital en las facturas. Y la cuota capital es una posibilidad que tiene la cooperativa como organismo, digamos. O sea, es algo que lo puede aplicar cuando quiera, como quiera, del formato que quiera. Tiene que ser habilitado por el municipio porque se puede conceder el servicio, pero no depende del municipio, lo fija la cooperativa. La audiencia pública para ese aumento se hizo, como les decía, en marzo de 2024. ¿Sí? Entonces, febrero se presenta el pedido, marzo se hace la audiencia y en noviembre se aprueba. En marzo de 2024, el déficit que presentaba la cooperativa era de 187 millones de pesos por mes. ¿Sí? Bien. 64 millones de pesos ellos decían que recaudaban, y 251 millones era el costo del servicio. Claro, muy por debajo de la recaudación lo que cuesta el servicio. En marzo de 2024 presentaban un déficit de 187 millones. Llegamos a diciembre 2025 con entre 200 y 250 millones de déficit mensual en la prestación del servicio. Si vos lo mirás, analizás los números fríamente, es insostenible. Es insostenible a largo plazo. El servicio, exactamente. Claro. Porque cubrís con una cosa, cubrís con otra, pero llega un momento que no tenés más nada para cubrir. Dijimos, noviembre de 2024 se aprueba 341% cuando la cooperativa había pedido 452%. Entonces, ¿qué pasa? 2-3 meses después, febrero de 2025, Copa Electric pide 107% de aumento en la tarifa. En este caso todavía no se hizo ninguna audiencia pública ni se avanzó en ese sentido. En el Consejo Deliberante no se trabajó el tema, por lo menos. Exactamente. Quiero decir, no se debatió. Exactamente, en sesión. No se debatió en ninguna sesión y no se hizo ninguna audiencia pública para que se exponga. Como les decía, en referencia a la solicitud de incremento que se presentó y derivó en la votación de noviembre pasado, se indicó: se nos concedió menos de lo previsto, menos de lo que necesitábamos en un momento todavía de inflación. Estas son palabras de Alberto Miotti, quien en ese momento era el presidente de la cooperativa, y informaba que se había pedido el 107% de aumento. La verdad es que mirando todo esto, como decíamos recién, en número, en millones y millones de pesos, se comprende el lugar desde donde, hace este anuncio Copa Electric, que de verdad esto sacudió el fin de año. Sí, en serio. ¿Qué pasó? Era el tema, ¿no? ¿Que nos vamos a quedar sin agua? ¿No? ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, porque además es verano, siempre hay problemas de abastecimiento de agua y en realidad, más que de abastecimiento, en realidad de presión de agua. Sí. Bueno, son momentos donde de este tipo de anuncios generan más impacto que en otros momentos. Exacto. De cualquier manera, es impactante. El aumento es impactante, la decisión. ¿Y por qué es impactante? Porque veníamos escuchando durante años a la cooperativa diciendo que estaba en sus posibilidades de volver al servicio, y de hecho se votó en una instancia previa, claro, en las asambleas de los consejos delegados se votó la devolución del servicio, y es por eso que también el Consejo de Administración está habilitado a hacer esta medida que tomó. Pero aún así, diciendo esto, se había extendido, Copa Electric había pedido la ampliación. Entonces, hay ahí muchos ruidos, muchas cosas hacen ruido de la situación. Se entiende perfectamente el planteo financiero y el planteo económico, porque todos vivimos la economía inflacionaria. No es que solamente le pasa a Copa Electric, nos pasa a todos en el bolsillo todos los días. Entonces, son situaciones que todos la hemos vivido y la seguimos viviendo. De cualquier manera, hay ruidos en esta comunicación y en estas acciones que, nos llevan a hacernos preguntas y por eso a repasar la línea de tiempo. Y a seguir este tema en el 2026. Ya mirá qué bárbaro, Josefina, como vos solita te metiste en esto, ¿eh? La agenda no para. Escuchame que también le dará seguimiento a esta cuestión, José, en el marco del año no podemos próximo. No darle seguimiento porque las facturas nos van a seguir llegando.
Bueno, vamos a ver cómo lo encaramos, pero de verdad nos ayuda un poco más para ir entendiendo, bueno, cómo fue sucediendo a lo largo del año con otras temáticas también de las más diversas que hemos tocado en Olavarría, porque qué diverse el año, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un año diverso. A ver, estamos viendo épocas de incertidumbre, así que yo la palabra incertidumbre este año no la saco de ninguna manera. O sea que podemos cerrar esto con las tres palabras de Josefina. Incertidumbre una. O sea, vivimos en épocas de incertidumbre. Es verdad eso, desafortunadamente, ¿no? La falta de previsión. La falta de previsión, pero es más grande que eso. Sí. Es momentos, claro. Mira, hay una imagen que a mí me gusta que es la del abismo. Viste que hay un momento donde uno se cae y caerse es no tener ningún sostén. Sí. Y además eso es repreguntarse los significados de muchas cosas. Entonces, yo creo que estamos atravesando ese momento el salto. Claro. El salto, el seguir caminando ahí sin suelo. Exactamente, el avanzar sin ningún tipo de sostén que nos lleva a repreguntarnos, redefinir, rever un montón de cosas. Y un montón de cosas que creíamos que eran y ya no son, y un montón de cosas que pensábamos que teníamos en común y ya no las tenemos. De cualquier manera, adhiero 100%. Incertidumbre es la palabra, tal vez de la humanidad, ni siquiera de Josefina y ni siquiera de nuestra ciudad. Claro, no, es más grande el asunto que lo que nos pasa acá. Después también fue un año muy positivo en lo laboral, eso también tenemos que destacarlo. En términos de asociaciones, de esto que podemos lograr con vos, que pudimos hacer un montón de cosas juntos, hay gente muy predispuesta a trabajar y a colaborar y a construir cosas nuevas, porque a construir desde otro lugar. Exacto. Dentro de lo que decíamos, esto de la incertidumbre, hay cosas nuevas que están saliendo y la verdad que hay cosas muy interesantes, muy positivas, oportunidades que están surgiendo y que como justamente están surgiendo, podemos buscarle muchos significados. Entonces, eso está súper positivo. En Central de Noticias, la verdad que nos fue re bien, eso tenemos que decir. Estamos re contentos. Crecimiento en un montón de aspectos y nada, estamos re contentos con eso. Yo no sé si puedo hacer la pregunta, porque no sé si... No. Pero... le hicimos siempre me contestaste todo desde que la primera vez que me conociste, me contestaste todo siempre, nunca me dejaste con una intriga. ¿Ya sabemos cuál es la noticia más leída del año? Ya sabemos cuál es la noticia más leída del año. ¿Viste que no era la noticia más leída del año? ¿Ya lo contás? Sí, porque... ¿te morís? Sí, no. A ver... Bueno. ¿Quieren apostar? A ver qué fue Caso Tamame, digo yo, lo más leído en el año. No, lejos, pero lejos. Las noticias policiales no estuvieron entre las más leídas del año. ¿En serio? Al menos no en ese aspecto policial. Ajá. La noticia más leída del año fue la mudanza o el anuncio de cierre de la estación de servicio de Moreno y Dorrego. Me jodes de la IPF de acá. Un cambio urbano, o sea, porque la noticia estaba planteada desde un gran cambio urbano. Claro. ¿Sí? Y de un cambio en el centro. En el centro, en las costumbres, en los usos. ¿sí? En ese lugar, las veces que hemos ido a comer un tostadito con un cafecito con leche después del boliche, hay un pancho, ¿por qué no? Y hubo otra bebida energizante y para la vuelta. Y la IPF más cómoda que teníamos en la ciudad. Bueno, totalmente. Entonces, la verdad que fue un cambio muy impactante, un anuncio muy impactante, también fue un anuncio impactante, de un día para otro se supo que se cerraba y transcurrió en pocas semanas. Entonces, esa fue la noticia más leída del año. También para nosotros fue una sorpresa. Bueno, no, porque yo de verdad quedé tan sorpresa como todos ustedes. Sí, porque de hecho siempre nosotros, con esa mente por ahí un poco retorcida que tenemos, pero siempre esperamos un policial, la verdad. Claro, siempre un hecho, y hemos tenido cosas. Algo choqueante en términos por ahí más viscerales. Pero bueno, no, evidentemente, a ver... Nos habla un poco, el año pasado también nos pasó que nos sorprendimos mucho de las noticias más leídas. Entre las noticias más leídas había varios avisos de meteorológicos. Sí, claro, alertas y todas esas cosas. Pero el año pasado fue bravísimo. El año pasado, exactamente, muchísimas lluvias, alertas, inundación, todo. Viento hastío. Y bueno, pero entonces lo que venimos notando es que por ahí estas cosas que hacen en la vida comunitaria, al desarrollo de la vida cotidiana, están generando muchísimo más impacto de lectura que
otro tipo de noticias por ahí más choqueantes. Dios quiera que no estemos del todo perdidos entonces y todavía buscamos el sentido comunitario. Esa fue la noticia más leída y en el transcurso del día vamos a publicar el listado de las noticias más leídas. Y tengo que decir, esto lo voy a decir con mucho orgullo, esa nota la escribí yo. ¡Ay, muy bien, Josefina Esther! Muy bien, Josefina Esther. El premio a la nota más leída y el video. Eso no lo puedo contar. No puedo contar el video más visto en las redes de Central de Noticias. No hace falta. Se puso bordo, chicos. Bordo en este momento. Falta que hace mencionar. Un gran trabajo periodístico que has hecho, que ha sido el reel, el video más visto de Central de Noticias. Es algo que no tiene sentido. Es una bolsa de nylon que filmó Josefina. Es algo que se puede creer, pero bueno, en definitiva. Claro, porque uno tiene talento. Todos logros. Y no va a dejar de usarlo. Todos logros. Bueno, el premio que me corresponde eso te iba a preguntar. Que baje la temperatura. Muy bien, listo. Ella eligió. Entonces, el beneficio va a ser para todos. Y escuchame una cosa. Según dijo nuestro compañero Carlos Armando, a partir de las 5 y pico de la tarde empieza ya a sentirse en Olavarría el cambio de la dirección del viento y ahí mejora todo, José. Por favor. Así que quédate tranquila que el 2026 lo vamos a arrancar más fresquitos. Por lo menos. Después el resto, vos ya sabés, hace mucho tiempo que te dedicas al periodismo en nuestra ciudad, así que ya sabés de todo lo que te va a pasar en enero. Ni digas la palabra tranquila. Calma, quieto, nada. Ya hace décadas que dejamos de usar esos conceptos para hablar del verano. Gracias de verdad a vos, a Alexis, a Jessy, a Denny, también a todo el equipo de Central de Noticias por este año hermoso. Y déjame preguntar, ¿estamos 2026? ¿Estamos? 2026 estamos. 2026 bien. Estamos. Bien. Es una locura, pero estamos. Bien, eso es lo importante. Gracias, feliz cierre de año y lindo 2026. Bueno, muchísimas gracias, feliz año nuevo para vos, para todo tu equipo acá, para Patricio, para todos, y que empiecen mejor de lo que termina en el 2026.